Fui parte de una rebelión secreta del gobierno para erradicar el infierno. Fue aterrador. Este es el comienzo de nuestros registros que documentan el progreso del proyecto Infierno. Es un proyecto que comenzó hace tiempo y se prevé que dure aproximadamente 8 meses. Antes de comenzar a trabajar en el proyecto, debíamos establecer la premisa del proyecto. El resto de esta primera entrada se dedicará a analizar los fundamentos teóricos de los experimentos, así como el objetivo. Este es una serie de experimentos que buscan explorar los límites de la conciencia humana, con un objetivo altruista de suma importancia. Muchos consideran que este objetivo es la prioridad más importante para la humanidad en este momento, ya que involucra el bienestar psicológico de potencialmente billones de personas. Antes de analizar este objetivo y lo que implica alcanzarlo, es necesario sentar las bases teóricas para que sea comprensible para quienes no estén familiarizados con la historia. Para los fines de nuestra investigación podemos entender una sola corriente de conciencia humana como un tipo de espacio. A riesgo de caer en una definición circular, este espacio consiste en todo lo que una persona experimenta actualmente. La experiencia visual del mundo que tiene la frente así, los sonidos que provienen del mundo que los rodea, los olores y los sabores, las experiencias de sensaciones en el propio cuerpo, así como fenómenos más intensos como los pensamientos, las imágenes mentales de cualquier modalidad sensorial y las emociones. La razón para considerar la conciencia como un espacio radica en que, al menos en parte, sirve para presentar el espacio físico. En particular representa a un sujeto en el centro de un mundo, y este mundo puede ser el mundo físico, como en la experiencia sensorial normal, o puede ser un mundo imaginario, como en las experiencias de imágenes mentales. En cualquier caso, la conciencia consiste en la representación de un mundo centrado, con el propio yo, en el sentido de un yo espacialmente ubicado en el centro. Esto nos lleva al tema de los sueños. En los sueños, la conciencia se presenta a sí misma en el centro de un mundo imaginario, pero se trata de un mundo imaginario particularmente vívido, indistinguible del mundo físico. Esto se debe que al soñar la conciencia no recibe información sensorial directa. La investigación sobre el cerebro ha demostrado que la experiencia sensorial y la imaginaria mental son, en esencia, el mismo proceso, y podemos observarlo intuitivamente en el ejemplo de los sueños. Considerar la conciencia como un espacio de esta manera es útil, porque nos permite comprender la idea de los mundos oníricos. Esta idea tiene una larga historia, y es uno de los ejes centrales de este proyecto. Nuestro objetivo consiste en explorar los mundos oníricos, pero en un contexto muy específico, como se explicará a continuación. Hasta el momento era incierto si la conciencia podía existir en ausencia de un sustrato físico como el cerebro. Muchos científicos y filósofos estaban convencidos por razones teóricas de que no era posible, y las pruebas que demostraban lo contrario debían superar estándares extremadamente altos para ser aceptados. Este estándar finalmente se cumplió hace un tiempo, gracias al suceso en un laboratorio ruso, lo que confirmó la veracidad de las experiencias extracorporales y cercanas a la muerte reportadas en todo el mundo durante siglos. Al igual que la conciencia viviente, la conciencia post-mortem consta de 2 estados. En el estado de vigilia, una conciencia incorpórea recibe información sensorial de un punto específico en el espacio, generalmente en algún lugar alrededor de su cuerpo anterior. Se desconoce cómo ocurre esto exactamente, pero la ocurrencia se ha demostrado repetidamente tanto en evidencia experimental como anecdótica. Este estado de vigilia suele durar entre varios minutos y varias horas, antes de que se interrumpa la conexión con el mundo físico y la conciencia incorpórea entre un estado onírico. En este estado, la conciencia incorpórea deja de recibir información sensorial del mundo físico y en su lugar comienza a representar algo similar a un mundo onírico. A diferencia de los sueños durante la conciencia viva, este estado comienza a conectar telepáticamente la conciencia incorpórea con otras conciencias incorpóreas, todo debido a la ausencia de un sustrato físico.
La veracidad de esas conexiones telepáticas se han confirmado en varias ocasiones, debido a que sujetos resucitados adquieren conocimiento sobre personas fallecidas que se les ha ocultado deliberadamente. El estado onírico de la conciencia incorpórea es que la humanidad suele dominar el más allá. Consiste en un mundo imaginario, comúnmente llamado mundo espiritual, resultado de la imaginería mental compartida entre conciencias incorpóreas. Esta concepción del más allá fue teorizada por parapsicólogos en el siglo XX y confirmada mediante experimentos con experiencias cercanas a la muerte. Esto nos lleva al objetivo del proyecto como ha sido conceptualizado. La gran mayoría de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han descrito la vida después de la muerte como pacífica. Estas descripciones han sido notablemente consistentes y coinciden en gran medida con lo que las principales religiones han llamado el cielo. Sin embargo, en casos excepcionales, pacientes resucitados han descrito experiencias que coinciden con lo que las principales religiones han llamado el infierno. Por lo general, estas experiencias son breves, y el sujeto es salvado entre comillas de esto y llevado al cielo después de poco tiempo. Sin embargo, la mera existencia de este tipo de relatos ha preocupado a los investigadores, especialmente porque no parece haber un patrón claro entre quien los reporta y quien no. Dado que estas experiencias suelen ser efímeras, se cree que el infierno no es eterno y que podría ser una simple experiencia temporal de ansiedad antes de conectar con la conciencia colectiva del más allá. Sin embargo, no se sabe con certeza si esto es verdad. Aún existe la posibilidad de que algunas personas queden atrapadas en ese estado de pesadilla, incapaces de salir de él y conectar con la conciencia colectiva más amplia. Si esto ocurriera, es casi seguro que se formaría una segunda conciencia colectiva, lo que haría que el cielo y el infierno se convirtieran en lugares distintos a los que una persona tendría más o menos la probabilidad de ir después de morir. Actualmente existe un consenso generalizado de que un infierno eterno de existir sería la mayor crisis humanitaria posible. Desde una perspectiva utilitarista, el sufrimiento que generaría sería literalmente infinito, incluso a nivel individual. Y a nivel colectivo hablamos de que la posibilidad de que billones de seres sintientes sufran durante periodos de tiempo inconcebibles. Nada en el mundo mortal podría compararse. Incluso el peor sufrimiento de la Tierra tiene que terminar eventualmente, cuando una persona muere. Por tanto, incluso la posibilidad de un infierno eterno es un riesgo tal que creemos que merece ser una prioridad absoluta para la investigación. El objetivo de esto es doble. Primero, debemos intentar descubrir si realmente existe un infierno eterno. Y segundo, si es que existe, dedicaremos todos nuestros recursos a intentar salvar a cada persona de él. El método mediante el cual intentaremos alcanzar estos objetivos es extremadamente controvertido. Actualmente ningún comité de ética existente aprobaría estos procedimientos, y por lo tanto no podemos llevarlo a cabo en público. Por lo tanto, este proyecto debe mantenerse en secreto y solo personal de confianza tendrá acceso al material. A pesar de las preocupaciones éticas a corto plazo, creemos que el costo vale la pena, ya que cualquier sufrimiento finito que podamos causar palidecerá en comparación con el sufrimiento infinito potencial que intentamos detener. El punto central de este experimento es un estado psicológico teórico cuya existencia se ha postulado, conocido como pesadilla interminable. Nunca se han observado casos de este estado, pero debe existir para que sea posible un infierno eterno. Si se demuestra que este estado es imposible, se descartará la posibilidad de un infierno eterno. La primera parte entonces consistirá en intentar inducir a alguien en estado psicológico teórico. A pesar de su nombre, la pesadilla interminable puede revertirse fácilmente con el estímulo adecuado. Solo es interminable en el sentido de que no se detendrá sin intervención externa. Si, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no logramos inducir la pesadilla interminable en ninguno de nuestros sujetos de prueba, esto proporciona evidencia concreta de que el infierno eterno no existe.
Afortunadamente, esto pondrá fin de inmediato al experimento y disipará cualquier preocupación que la gente pueda tener sobre un infierno eterno. Es bien sabido que procedimientos se requieren para inducir la pesadilla interminable. El principal obstáculo hasta ahora han sido las preocupaciones éticas. Dejando estas preocupaciones de lado, no deberían ser difícil inducir la pesadilla interminable en al menos una persona de una muestra suficientemente grande. Si nuestros intentos de inducir la pesadilla interminable tienen éxito, el experimento continuará. El objetivo a partir de ahí será someter a los sujetos con pesadilla interminable a un estado cercano a la muerte, de modo que, suponiendo que persista, entren en contacto con otras personas fallecidas con afecciones similares. Una vez resucitado el sujeto, esto nos permitirá determinar dos cosas. Primero, si la pesadilla interminable persiste tras la muerte, o si simplemente es un resultado de la química cerebral. Y número 2, suponiendo que persista, nos permitiría determinar si existen personas fallecidas afectadas por la pesadilla interminable, y por lo tanto, si existe un infierno eterno. Si de hecho hay personas fallecidas atrapadas en un infierno eterno, la situación se va a complicar. Actualmente no se conoce ninguna forma de comunicarse directamente con estas almas. Sin embargo, es posible precargar un estímulo de forma que provoque que un sujeto lo experimente con un retraso. Si esto se logra, debería ser posible someter a un sujeto a una pesadilla interminable, aplicar el estímulo que la revierte poco antes de la muerte cerebral y hacer que la experimente después de haber entrado en el infierno. Si esto se logra, el estímulo debería transmitir a las demás personas fallecidas y potencialmente a billones de almas que se salvarían inmediatamente. Sin embargo, este método de precargar un estímulo es extremadamente arriesgado. Existe una alta probabilidad de que, tras la reanimación, el sujeto sufra una convulsión fatal y muera extremadamente rápido. Por lo tanto, es imperativo no intentar este método hasta tener la certeza de que realmente existe un infierno eterno. Estamos dispuestos a sacrificar a alguien para salvar billones de almas. Sin embargo, hacerlo antes de tener la certeza de que hay almas que salvar sería ineficaz. Los experimentos comenzarán apenas. Se han reclutado 41 sujetos. De ellos, 18 se retiraron al tener la oportunidad. A ninguno se les notificó a qué aceptaban o no. Simplemente se planteó la cuestión de la participación y se les dio la opción de aceptar o no un experimento cuyos detalles desconocían. El hecho de que la mayoría aceptara participar fue bastante impactante. Quizás se deba a una curiosidad morbosa. Sea como sea, solo podemos esperar que los 23 participantes no se arrepientan de su decisión. Todo se ha desarrollado según lo previsto. Hasta el momento, ninguno de los participantes ha entrado en la pesadilla interminable. Se han implementado los procedimientos necesarios. Sin embargo, los sujetos no han demostrado suficientes signos de angustia psicológica. Es posible que no hayamos sido suficientemente claros sobre la gravedad de su situación. Quizás aún crean que se trata de una broma. Lo más probable es que ni siquiera se dan cuenta de que se encuentran en el estado de pesadilla artificialmente inducido necesario para que la pesadilla interminable surta su efecto. Parece que deberíamos modificar nuestros procedimientos. Abstenerse deliberadamente de informar a los participantes sobre los detalles del experimento podría haber sido contraproducente. En retrospectiva, no es difícil entender el porqué. Cualquiera que se ofrezca voluntariamente a algo de lo que no tiene información previa debe ser una persona increíblemente imprudente, el tipo de persona que por naturaleza no se toma en serio las amenazas, y obviamente no responderá con suficiente angustia a los procedimientos que se le aplican. Quizás podamos rectificar este error. Si introducimos información específica en su flujo de conciencia, podríamos despertar la preocupación por su propia situación. Quizás incluso alguien que trata su situación actual como una mera ficción, como parecen ser estos sujetos, puedan dudar de sí mismos y preocuparse por la posibilidad de que la situación sea mucho más grave de lo que cree. Si esto no funciona, quizás tengamos un plan B. Nuestro departamento de seguridad sigue rastreando a los 18 entrevistados que se negaron a participar.
dado que ya estamos violando las normas éticas, podría valer la pena considerar reclutarlos también a la fuerza. Al ser personas con personalidades mucho más cautelosas, es mucho más probable que respondan de la forma deseada a los procedimientos. Nos pondremos en contacto con el Departamento de Seguridad para recopilar esta información en caso de que sea necesario tomar esta medida. A petición de la dirección, hemos decidido seguir ambas vías de acción. Se requerirá la participación de los 41 entrevistados iniciales, ya que una muestra más grande tendrá más probabilidades de producir los resultados deseados. Los experimentos continúan. Hasta el momento no hemos podido inducir la pesadilla interminable en ninguno de los sujetos. Las exploraciones cerebrales aún muestran una actividad onírica normal. Tenemos una idea bastante precisa de cómo debería verse el cerebro en estado de pesadilla interminable, por lo que confirmar el éxito no será un problema. Contamos con personal que supervisa los procedimientos para garantizar que cualquier éxito se registre para futuros experimentos. Ahora, uno de los sujetos entró hoy en una pesadilla sin fin. Fue horrible. Hubieron gritos terribles, los gritos más horribles que he escuchado en mi vida. Santo cielo, solo en pensarlo me enferma. Como un niño, como un dolor horrible rogando por su madre. No puedo creerlo. Nunca quise creer que esa pesadilla interminable fuera real, pero nunca supe lo horrible que era en realidad. Santo cielo. Él se quitó la vida. Gritó tanto que tosió sangre y luego tomó un bisturí y se apuñaló en el cuello una y otra vez. Él siguió gritando. La imagen está grabada ahora en mi memoria. Maldita sea, nunca quise ver esto. Luego apuñaló a alguien. Uno de nuestros investigadores ahora también está sin vida. Luego saltó por la ventana. Su cuerpo golpeó el suelo y se desmenuzó en tantos pedazos de carne que mi mente se quedó en blanco con solo verlo. Fue tan horrible, tan asqueroso y horrible. No puedo soportarlo. Si realmente hay gente atrapada en este estado para siempre, mi corazón duele por ellos. Me duele tanto. No puedo soportarlo, es tan horrible. Sería mejor si nada hubiera existido en absoluto. Que se joda todo. Ayer exactamente a las 9:22, un miembro de nuestro personal publicó una entrada de registro. Se descubrió que el investigador, el Dr. Robles, se quitó la vida de forma extremadamente violenta, algo que por favor no voy a describir. La entrada de registro en cuestión no estaba autorizada y normalmente se eliminaría. Sin embargo, considerando las inquietantes circunstancias de su publicación, se mantendrá para fines de documentación. La razón por la que esta entrada del registro es tan inquietante, como seguramente ya saben, es que, de hecho, hasta el momento de esta publicación, ningún sujeto ha entrado en estado de pesadilla interminable. Ninguno de los eventos descritos en esta entrada ocurrió, y no está claro a qué se refiere esta descripción. Las cámaras de seguridad han estado funcionando en las instalaciones las 24 horas del día, con grabaciones disponibles públicamente para todo nuestro personal, por lo que es imposible que algo haya sucedido sin nuestro conocimiento. Y a pesar de todo, el cuerpo de investigación que supuestamente fue eliminado nunca fue encontrado. Por seguridad se pasó lista esta mañana y todo el personal, excepto el doctor que se eliminó, se presentó. Actualmente desconocemos qué sucedió, por qué se escribió esta entrada de registro, ni por qué el doctor decidió quitarse la vida. Solo se ha propuesto una hipótesis, que preferimos no considerar hasta que se hayan descartado todas las demás. Los mantendremos informados sobre la evaluación de este caso. Hasta el momento no hemos podido inducir la pesadilla interminable en ninguno de los sujetos. Esto podría ser una excelente noticia, ya que un fracaso a largo plazo refutaría nuestra hipótesis más pesimista y permitiría el cese de los experimentos. Sin embargo, no podemos estar seguros hasta que se hayan agotado todos los recursos. Nuestro último esfuerzo consistirá en reclutar a la fuerza una muestra más grande. Se sabe que una muestra de esto tiene un 100% de probabilidad de producir al menos un caso de pesadilla interminable al aplicar el estímulo máximo. Sin embargo, no queremos usar una muestra tan grande a menos que sea absolutamente necesario. Se contactará a la gerencia para informarles sobre la viabilidad de hacerlo, así como sobre si las violaciones éticas justifican el costo.
Seguimos investigando el caso del suicidio del doctor hasta el momento, pero no se han encontrado otras explicaciones plausibles, y podríamos vernos obligados a considerar el peor escenario posible. Seguiremos manteniendo informado a todo el personal sobre el progreso y los resultados de nuestra investigación. Los intentos de inducir la pesadilla interminable en sujetos de prueba siguen fracasando. Para agilizar el proceso, la dirección ha autorizado la recolección de una muestra de este elemento con efecto inmediato. Se asignarán los recursos correspondientes. Hemos notado algunas discrepancias entre las entradas de registro publicadas hasta la fecha. En particular, el nombre del investigador que se quitó la vida ha sido diferente según la persona que escribió la entrada. Esto es sumamente preocupante, y su nombre ha sido omitido en todas las entradas hasta que podamos determinar la causa. Uno de nuestros sujetos de prueba entró en pesadilla interminable por primera vez. Esto es lamentable, ya que significa que debemos pasar a la siguiente fase del experimento. Por suerte, significa que no necesitamos recolectar una muestra del elemento ya mencionado, y podemos continuar con nuestra muestra actual. Ya se le ha notificado a la gerencia. Se ha documentado la variedad exacta de procedimientos que llevaron a este sujeto a entrar en la pesadilla interminable, ya que deberían ser replicables con una precisión razonable en un número considerable de sujetos de prueba. Por lo tanto, ahora pasaremos a la siguiente fase del proyecto, e intentaremos someter a un paciente de la pesadilla interminable a un estado cercano a la muerte. Estoy seguro de que este nuevo desarrollo ha decepcionado a muchos que esperaban que la pesadilla interminable no existiera. Sin embargo, no debemos desanimarnos. Si bien nuestros métodos son éticamente cuestionables a corto plazo, trabajamos por un objetivo noble, y debemos continuar hasta que cada alma viva pueda vivir en paz. Caballeros, desconozco la intención de publicar la entrada anterior, pero debo pedir a que todo el personal lo ignore de inmediato. Como nuestro equipo de investigación puede confirmar, aún no hemos tenido ningún sujeto de prueba en pesadilla interminable. Se solicita al investigador que publicó la entrada anterior que se presente de inmediato en la oficina principal para ser interrogado. No podemos permitir que se difunda información errónea, ya que los resultados de nuestros experimentos son cruciales para saber cómo debemos proceder. Al parecer se contactó a la gerencia para informarles que después de todo no necesitamos una muestra del elemento, ya que podemos inducir una pesadilla interminable con las muestras disponibles. Esta información es falsa. Tuvimos que contactar a la gerencia para aclarar la situación. Para nosotros es fundamental mantener la eficacia y no podemos permitir que los departamentos se confundan por recibir información contradictoria. Revisaré el resto de las entradas del registro para asegurarme de que no tengan información errónea, intencional o no. Por supuesto, queremos asumir que no hay malas intenciones detrás de esto, sin embargo, debemos ser más cuidadosos en el futuro, ya que este proyecto es extremadamente importante y debe ejecutarse con la máxima eficiencia. Entrada número 10. Nuestro equipo de investigación del suicidio del Dr. Robles ha concluido su evaluación y no tenemos más remedio que confirmar lo peor. La única explicación lógica es que el doctor, de hecho, entró en la pesadilla interminable la noche en que se quitó la vida. Más allá de la evidente tragedia, esto es extremadamente lamentable por dos razones. Primero, y más obvio, significa que la pesadilla infinita casi con certeza existe. Esto significa que nuestra fase de investigación ha concluido y debemos pasar a la siguiente. Nos gustaría haber concluido la fase 1 con la confirmación de que pesadilla infinita no existe, y por lo tanto que un infierno eterno es imposible, pero lamentablemente necesitamos más investigación. Una vez que obtengamos el tamaño de muestra del elemento, induciremos pesadilla infinita y pasaremos a la fase 2. Sin embargo, hay otra razón por la que este desarrollo es desafortunado. Hasta ahora se creía que la pesadilla interminable era esencialmente un estado de pánico, similar a un ataque de ansiedad. Sin embargo, basándonos en los datos recopilados por nuestras cámaras de seguridad, tenemos buenas razones para creer que el doctor no cumple los criterios psicológicos para dicho estado de pánico al momento de entrar en pesadilla interminable. Por lo tanto, no nos queda más remedio que considerar la posibilidad alternativa.
que la pesadilla interminable, en lugar de ser un estado de pánico, sea más bien un mecanismo de defensa para cuando el mundo real se vuelve demasiado desagradable. Aún así, aún se desconoce cómo funciona esto exactamente, como una defensa. Cabría pensar que la mente se refugiaría en experiencias más placenteras al enfrentarse a circunstancias que se han vuelto insoportables. Será necesario realizar más investigaciones durante la fase 2 del experimento para comprender adecuadamente la dinámica psicológica exacta en juego. Sin embargo, esto introduce algunas complicaciones en nuestra metodología, y será necesario realizar ajustes para incorporar esta nueva información. Son tiempos difíciles, pero debemos preservar. El destino de potencialmente billones de almas están en juego, y debemos estar preparados para continuar a pesar de cualquier obstáculo que podamos enfrentar. Entrada número 11. Después de consultar con mucho personal para asegurarnos de que no haya habido malos entendidos, ahora podemos confirmar que nuestro primer sujeto, aparte del Dr. Robles, ha entrado en una pesadilla infinita. A diferencia del caso del otro doctor, no hemos observado ningún comportamiento inusual en este sujeto. Sin embargo, al activar el estímulo que supuestamente despierta a una persona de la pesadilla interminable, sus ondas cerebrales aplanaron, dejándolo en lo que parece ser un coma profundo. Desconocemos la causa y será necesario una mayor investigación. Afortunadamente, ahora que hemos conseguido un caso de pesadilla interminable, tenemos una mejor idea de cómo perfeccionar nuestro enfoque para que los casos sean mucho más frecuentes. Con el mayor tamaño de muestra del elemento que obtuvimos, ya tenemos garantizados al menos un caso. Podemos obtener muchos más con un enfoque más refinado. La fase 2 del proyecto continuará y esperamos que no surjan otros contratiempos inesperados. Entrada número 12. Hola, este es el departamento de administración. Nos han contactado con graves discrepancias entre las entradas de registro de este proyecto. Tras consultar con los altos mandos, la gravedad del problema parece ser mucho mayor de lo informado. La entrada anterior afirma haber reportado el primer caso de un escenario de pesadilla interminable en nuestro grupo de muestra, pero eso es incorrecto. Hemos tenido al menos 4 casos, incluyendo el del investigador que escribió la supuesta entrada número 4 errónea. Estos casos se describen en las entradas 4, 8 y 11. Parece haber desacuerdo sobre si los casos descritos en estas entradas realmente ocurrieron. De estos, la entrada 4 es la más controvertida, seguida de la número 8 y la 11 con un consenso universal. No podemos determinar en qué se basa este desacuerdo. La revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran claramente que estos 4 casos ocurrieron. La afirmación de que las grabaciones de las cámaras de seguridad los desmiente es simplemente falsa. Hemos estado interrogando al personal involucrado y aún no podemos llegar a una conclusión sobre por qué se han hecho estas afirmaciones, ni en general porque parece haber un desacuerdo tan fundamental sobre hechos fácilmente verificables relacionados con este proyecto. Los desacuerdos sobre qué casos de pesadilla interminable ocurrieron son solo algunas de las contradicciones que hemos determinado que existen. Como se mencionó, el nombre del investigador que escribió la entrada número 4 ha sido diferente en cada entrada donde ha aparecido. No estamos seguros de cómo abordar esto, ni tampoco sabemos cómo abordar los diversos párrafos con obvias inexactitudes tácticas en la entrada número 1. El nombre del investigador ya ha sido tachado para todo el personal para evitar confusiones. Sin embargo, debido al interés, tachamos las secciones erróneas de la entrada 1 solo para el personal de nivel inferior. Si pueden leer esto, tienen un rango lo suficientemente alto como para poder leer la entrada número 1, con la excepción de algunas secciones muy cortas que ya están tachadas para todos los que no pertenecen a la gerencia por motivos de seguridad. Nosotros continuaremos investigando este asunto e informaremos a todo el personal calificado de los resultados. Entrada número 13. Los experimentos con casos de pesadilla interminable siguen produciendo resultados muy inusuales. Hemos tenido varios casos adicionales de sujetos que entraron en coma profundo, a veces de forma espontánea, sin ningún estímulo adicional, pero aún más inquietante, hemos tenido al menos unos pocos casos
No se puede determinar el número exacto de sujetos que, según se informa, caminaron sonámbulos en medio de pesadilla interminable, mostrando un comportamiento extremadamente maníaco y violento similar al descrito en la entrada anterior. Esto no fue inesperado, ya que el caso del doctor también parecía ser un caso de sonambulismo. Sin embargo, estos informes parecen ser cada vez más comunes y desconocemos la causa. Tampoco podemos estar seguros, como ya se indicó, de cuántos de estos informes son auténticos, ya que ha habido controversia sobre la veracidad de muchos de ellos. Llevar a cabo la fase 2 del proyecto está resultando más difícil de lo previsto, ya que la pesadilla interminable parece tener muchos efectos inesperados. En particular, todos los casos que hemos tenido hasta ahora han entrado en coma aparentemente irreversible, han mostrado un comportamiento violento de sonambulismo o ambos. Obtener un sujeto al que podamos inducir un estado de muerte biológica controlada ha resultado mucho más difícil de lo imaginado. A pesar de cualquier acontecimiento inesperado, debemos persistir. Hay mucho en juego y no debemos permitir que la moral tradicional nos impida actuar. Sí, estamos jugando con la vida de cientos de personas. Y sí, lo que estamos haciendo se considera un crimen de guerra en circunstancias normales. Sin embargo, estas no son circunstancias normales. Nuestro objetivo es salvar almas eternamente atormentadas. Se ha hablado de denuncias entre cierto personal. Cualquier conversación de este tipo conllevará un castigo inmediato. No debería tener que decirles cuál será este castigo. Los experimentos continuarán según lo previsto. Así que buena suerte. Entrada número 14. Hola, soy gerencia nuevamente. Hemos revisado las entradas del registro nuevo y tras un largo debate hemos decidido censurar más entradas para el personal de menor rango. De nuevo, si pueden escuchar esto, no significa que usted no lo sepa. Han surgido preocupaciones de seguridad debido a que algunos denunciantes amenazan con revelar este proyecto, y hemos determinado que un acceso más restringido podría ayudar a solucionar el problema. Seguimos investigando la causa de las disputas sobre hechos fácilmente verificables sobre el proyecto. Las investigaciones se han estancado, ya que no parece haber una explicación lógica aparentemente para estos desacuerdos. Tras muchas preguntas, los desacuerdos parecen ser genuinos, y nos han propuesto teorías convincentes sobre por qué diferentes personas parecen estar reportando con sinceridad relatos tan radicalmente distintos. Se realizarán más investigaciones, pero hasta el momento los resultados no parecen prometedores. Continuaremos manteniendo informados sobre cualquier desarrollo futuro. Entrada número 15. Después de muchos fracasos, hemos logrado mantener a un paciente de pesadilla eterna bajo suficiente control para inducir un estado de muerte biológica controlada. Los resultados han sido extremadamente desconcertantes y han puesto en tela de juicio toda la base de este proyecto. El sujeto era una joven de nombre Alicia. Inducir la pesadilla interminable fue bastante fácil, con poco estímulo una vez establecidas las condiciones iniciales. Una vez que las ondas cerebrales de la sujeto mostraron signos de pesadilla interminable, procedimos rápidamente a inducir la muerte biológica controlada. La sujeto permaneció sin vida durante aproximadamente 20 minutos, antes de ser reanimada rápidamente. Al interrogarla sobre lo que vio mientras estaba sin vida, la situación empeoró rápidamente. Como era de esperar, la sujeto afirmó haber visto el infierno mientras estaba allá. Sin embargo, extraer información se volvió difícil, y la poca información que pudimos obtener fue sumamente inesperada. A continuación se presenta una transcripción parcial de la interacción. «Creo que está despertando», dijo el Dr. Jordan. «¿Qué está pasando? ¿Estoy de regreso?» «Sí, así es, cariño, estás de regreso», dijo el Dr. Jordan. «No sé qué capa es esta, estoy muy confundida». «¿Qué? ¿A qué te refieres?», preguntó el Dr. Jordan. «Pienso que aún podría estar un poco delirante», dijo el Dr. Alexander. «No, yo estoy bien, solo que... ¿Puedes decirnos qué viste al otro lado?» No puedo». «¿Aún necesitas acaso unos minutos más?» «No, quiero decir, no puedo, no debería hacerlo». «¿Por qué? ¿Qué sucede?», preguntó el Dr. Alexander.
Me dijeron que no dijera nada. Esto no debería haber pasado nunca. Todo se está desmoronando. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Tengo que salir de aquí. Espera, vuelve. Carajo. Todo es una mentira. Todo es falso. Todo una horrible mentira. Por favor, vuelve. Lamentablemente, los investigadores no lograron atrapar al sujeto y no fue posible realizar más preguntas. No sabemos qué pensar de este suceso. Desconocemos qué vio la paciente al otro lado y no suena para nada bien. Parece que le revelaron una horrible verdad que no tiene permiso para contarnos, pero no tenemos ninguna idea de qué podría ser. Entrada número 16. La situación se ha empeorado desde los eventos descritos en la entrada anterior. No se ha podido contener a más pacientes de pesadilla interminable, y la moral está decayendo. Tenemos razones para creer que puede haber creado filtraciones de información entre departamentos y muchos investigadores se han suicidado espontáneamente. Además, las discrepancias entre los relatos de los testigos oculares han empeorado, hasta el punto en que la comunicación efectiva se ha vuelto casi imposible. Toda la plantilla se ha sumido en el caos. Es imposible que no sea posible seguir avanzando en el proyecto. No sabemos qué hacer en este momento. Quizás debamos abandonar el proyecto o transferirlo a un equipo completamente nuevo. Sea como sea, reina una sensación general de desesperación y desesperanza. Muchos nos estamos volviendo locos, sin saber qué creer ni qué es real. Algunos dicen que todo este proyecto fue un horrible error, que estamos pisando terreno inapropiado, que nos estamos metiendo con fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Los casos de pesadilla interminable también parecen ser cada vez más frecuentes, tanto entre los sujetos como entre los investigadores. Queda por ver si existe una conexión entre esto y las crecientes discrepancias entre los informes de los eventos. Sea como sea, parecen volverse cada vez más espontáneos, sin necesitar ya los estímulos que antes se consideraban esenciales para desencadenar el estado. Casi parece como si el empeoramiento de las condiciones en las instalaciones causaran más casos, y luego el aumento de casos empeorara las condiciones en un bucle sin fin. Hemos solicitado ayuda a los altos mandos de la dirección. Esperamos que la comunicación sea lo suficientemente clara como para que puedan responder. Entrada número 17. Hola, soy el director. Esperaba no tener que hacer esto, pero parece que las cosas se han descontrolado. No puedo decir que fuera totalmente inesperado, pero esperaba que no fuera tan grave. Parece que subestimé algunas variabilidades en el diseño experimental. Y bueno, aquí estamos. Supongo que ahora que todo se ha desmoronado, debería explicar qué está pasando, y al menos intentar disipar la confusión. Esto necesita ser explicado con mucha más delicadeza, ya que la verdad no es muy agradable, como mínimo, y no quiere escandalizarlos demasiado, por razones que se harán evidentes ahora. En primer lugar, como mencionan varias personas de la dirección, la información de la entrada 1 sobre el objetivo de este proyecto no es totalmente precisa. Esto fue intencional. Solo ciertas personas conocieron la verdad de lo que intentábamos lograr, mientras que el resto se les ofreció una versión más comprensible, diseñada para mantener la moral alta. Si bien gran parte de la información de fondo de la entrada número 1 sigue siendo correcta e irrelevante, los detalles del proyecto en sí son en gran parte inventados, y solo las instrucciones sobre el procedimiento son precisas, por supuesto, por necesidad para que los investigadores hicieran lo correcto. En segundo lugar, las discrepancias entre los relatos de los testigos oculares son normales. Esto era previsible, de hecho inevitable, y es consecuencia natural de lo que estamos haciendo en este experimento. Lo inesperado fue que ustedes notaran tanto las discrepancias. Parece que olvidé tener en cuenta la verificación de la realidad que proporcionarían las entradas de registro, ya que comparar la información con entradas de registro de fácil acceso sería naturalmente más efectivo que compararla con comunicaciones verbales fugaces, de las cuales es probable que se olviden detalles precisos. Lo mismo ocurre con facilitar el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Fue un descuido mío y no debería haberlo hecho. Una vez más, la verdad real de lo que está sucediendo debe explicarse con delicadeza, y trataré de llegar a ello lentamente en lugar de decirlo todo de una vez. Como se mencionó en la entrada número 1, este proyecto aborda diversas formas de conciencia, concebidas particularmente como diferentes representaciones de espacios o mundos. En la vida cotidiana tenemos la conciencia despierta, que representa el mundo físico, y la conciencia dormida, que representa típicamente el mundo onírico. Una idea propuesta y experimentada por muchos es la de un sueño dentro de otro sueño, es decir, estar en un mundo onírico y al dormirse entrar en un mundo onírico aún más profundo. Esto sugiere la idea de que la realidad pueda dividirse en capas de veracidad creciente o decreciente. En la capa superior tenemos el mundo físico, que experimentamos al estar despiertos, y debajo el mundo onírico, que es menos real y solo existe en nuestra mente. Debajo tenemos un sueño dentro de un sueño que podría considerarse menos real que el mundo onírico normal, y así sucesivamente podríamos tener un sueño dentro de otro sueño dentro de otro sueño, en una capa inferior que es aún menos real, y un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño dentro de otro sueño dentro de este sueño, que es aún menos real. Los relatos de primera mano de experiencias post-mortem suelen indicar que la conciencia incorpórea parece incluso más real que la conciencia despierta normal. Por esta razón, a veces se considera que el más allá es una capa más allá del mundo físico. Esto no tiene por qué ser literalmente cierto. Considerar la vida real como un sueño dentro del más allá resulta un tanto extraño. Pero para nuestros propósitos podemos considerarlo pragmáticamente cierto. Además, podemos comprender la idea de los sueños, o al menos de las imágenes mentales, dentro del más allá. Normalmente los consideraríamos al mismo nivel de realidad que los sueños normales. Sin embargo, para nuestros propósitos inmediatos, los consideramos un nivel superior al de la vigilia, después de la muerte. Puede que esto no tenga mucho sentido, pero ténganme paciencia. Como tal, podemos proporcionar la siguiente representación visual. Número 6. El sueño de Ultratumba 2. Número 5. Sueño después de la muerte. Número 4. El más allá. Número 3. La vida real. Número 2. El sueño. Número 1. Sueño número 2. Y número 0. Sueño número 3. Esto representa las capas de la realidad como se ha descrito hasta ahora. Los números más bajos representan capas inferiores de la realidad, los números más altos capas superiores. De nuevo representamos los sueños en el más allá como capas superiores, y hay una razón para ello, como explicaré en breve. Llegados a este punto, quizás se pregunten por qué no establecí simplemente vida real como capa 0 y usé números negativos para las capas inferiores. Al fin y al cabo, solemos considerar la vida real como predeterminada. Cualquier cosa más o menos real se define en relación con ella. ¿Por qué elegir arbitrariamente una de las capas del sueño como número 0? ¿Acaso no podría ser más profundo? La respuesta es sí. Podríamos ir más profundo. El número de capas de sueño puede ser arbitrariamente pequeño o más grande. Simplemente elegí 3 para ilustrarlo. Sin embargo, la razón para elegir una de ellas como capa 0 es porque, de hecho, toca algún fondo en algún punto. De hecho, hay un número finito de capas de sueño a las que se puede acceder, y esto se representa por la capa inferior etiquetada como 0. Sin embargo, el número de capas de sueño de la vida posterior a las que se puede acceder es teóricamente infinito. Así que, aunque las capas toquen fondo en algún punto en 0, pueden subir arbitrariamente. ¿Y por qué es así? ¿Por qué no siguen las reglas arbitrarias? ¿Cómo es posible que el número de capas de sueño se reduzca a un mínimo, pero no así el de las capas de sueños del más allá? ¿Cómo es posible que no haya un número determinado de capas de sueños por debajo de la vida real? ¿Qué sentido tiene todo esto?
Todo cobra perfecto sentido cuando se realiza un simple cambio en el diagrama, así que hay que darle la vuelta. Sueño 3, menos 1, número menos 1, sueño número 2, número menos 2, sueño, número menos 3, vida real, número menos 4, más allá, número menos 5, sueño del más allá, número menos 6, sueño de ultratumba 2. Este es el diagrama real de cómo se estructura la realidad en capas. De nuevo, las capas más reales se les asigna un número más alto y a las menos reales números más bajos. Como pueden ver, esto es exactamente lo contrario de lo que solemos pensar. En lugar de lo que los sueños sean menos reales que la vida real, son de hecho más reales y cada vez más reales a medida que profundizamos. En cambio, el más allá es menos real que la vida real y cada vez menos real a medida que profundizamos. Esto explica por qué hay un número finito de capas de sueño a las que podemos acceder. Si bien una capa de realidad menos real no tiene mucho sentido, una capa más real sí que lo tiene. Por el contrario, aunque la ausencia de una capa de realidad más real en el diagrama anterior resultaba confusa, en este sí existe una capa más real. Esta es la verdadera razón de la asignación algo confusa de las capas. Insistir en situar el más allá por encima de la vida real e insistir en situar cualquier capa de sueño del más allá por encima del más allá mismo. Esto se debe a que, al invertirse, esta asignación describe con mayor precisión la verdadera estratificación de la realidad tal como la conocemos. Lo que llamamos más allá o cielo es en realidad un sueño, un nivel inferior en la realidad a nuestro mundo físico, y lo que llamamos sueños son en realidad niveles superiores de realidad que experimentamos al despertar de la vida real. Por otro lado, cualquier sueño que tengamos en el más allá, en realidad es inferior a la vida real. Esto se comporta con normalidad como solemos esperar de los sueños. Dicho esto, la capa cero, por muchas capas que haya por encima de la vida real, no es en realidad la capa más alta de la realidad. Hay una capa adicional, que podríamos llamar capa número 1. No es fácil comprender qué es la capa número 1, pero la verdad está abajo. Cuando estés listo, observa el diagrama completo de las capas de la realidad a continuación. Número 1, infierno. Número 0, sueño 3. Número menos 1, sueño 2. Número menos 2, sueño. Número menos 3, vida real. Número menos 4, más allá. Número menos 5, sueño del más allá. Número menos 6, sueño de ultratumba número 2. Quizás haya notado que mencioné el cielo cuando me refería al más allá. Por eso, la capa superior de la realidad, la más real de todas, es en realidad el infierno. El reino de tormento eterno del que este proyecto fue diseñado para salvar a la gente. Cuando alguien muere en lo que llamamos vida real, pueden ocurrir tres cosas. Primero, la persona puede permanecer en la vida real como un fantasma. Esto suele ocurrir solo por un corto tiempo antes de pasar a una de las otras dos opciones. Número 2. Puede ocurrir que la persona baje una capa al más allá y permanezca ahí. Finalmente y último. Número 3. Puede ocurrir que debido al shock de la muerte biológica, la persona se eleve a la capa superior y termine en el infierno. Esto suele ocurrir solo por un corto tiempo antes de volver a caer al más allá y permanecer ahí. Así que la capa superior de la realidad es en realidad el infierno. ¿Pero por qué? ¿Y por qué la realidad está estructurada así? La respuesta es bastante simple y te lo explicaré ahora. El mundo es la capa superior de la realidad y está gobernada por un dios cruel, sádico y extremadamente malvado. Este dios no es necesariamente el dios de ninguna de las principales religiones del mundo. Sin embargo, muchas sectas conservadoras del cristianismo como los puritanos y los evangélicos modernos ya se han aproximado. Por supuesto, este mundo en la capa superior no consiste simplemente en un infierno, también tiene una tierra y un cielo. La superposición de estos no es relevante,
podemos tratar los tres como igualmente reales para nuestros propósitos, como se mencionó al analizar la superposición de nuestra vida real y más allá antes de la inversión. Pero para nosotros, el infierno es todo lo que hay. Nuestro destino quedó sellado hace mucho tiempo. El dios de este mundo es un monstruo psicópata que ha convertido su mundo en una historia de terror cósmico. Como se ha dicho, comparte muchas similitudes con la visión del mundo de puritanos y evangélicos. Las personas nacen en la tierra y se ven obligadas a vivir una vida relativamente corta en un mundo sumamente imperfecto y confuso. A pesar de ello, se espera que tengan un conjunto muy específico de creencias. No solo se espera que crean en Dios, sino que también se espera que se adhieran a una larga serie de actitudes, dogmas y comportamiento que deben respetar en todo momento. No se especifica con claridad cuáles son exactamente. Existen quizás cientos de religiones y sectas diferentes dentro de las religiones, todos con principios contradictorios, y solo una de ellas puede tener la razón. De hecho, puede que ninguna de ellas sea lo suficientemente correcta como para satisfacerlo. Este mundo resultaría muy familiar. Es casi idéntico a la capa de nuestra realidad que llamamos vida real. Sin embargo, la vida real que conocemos es solo una sombra de ella, que existe únicamente en tu mente. Hablaré más sobre esto adelante. Cabe decir que muy pocas personas pueden cumplir las expectativas de Dios. Él lo sabe y lo espera. Lo único más satisfactorio para un psicópata que torturar a todos es torturar a solo a la mayoría de la gente, dejando exentos a unos pocos. Estos pocos que han podido seguir sus exigencias pueden entrar al cielo, un paraíso absoluto aún más increíble que cualquier otra vida, de la cual podamos experimentar en estas capas inferiores de la realidad. Quienes alcanzan el cielo suelen ser amigos y seres queridos de personas condenadas al infierno. Sin embargo, gracias a la combinación de haber seguido el camino de Dios y a un lavado de cerebro espiritual más directo, estas personas verán a sus seres queridos arder y gritar por la eternidad y se regocijarán en su angustia. De hecho, observar el sufrimiento infinito de quienes están en el infierno es la principal forma de entretenimiento en el cielo. Ahora bien, como ya habrán adivinado, el infierno no tiene nada que ver con el estado psicológico conocido como pesadilla interminable. De hecho, un estado psicológico como el que se les describe es imposible. La mente humana no es de esas cosas que queden atrapadas en una experiencia desagradable. De hecho, lo cierto es lo contrario. Una mente humana angustiada siempre encontrará una salida. Uno solo puede soportar la tortura durante un tiempo antes de encontrar una salida, y de ahí provienen otras capas de realidad. Todos hemos estado atrapados en el infierno durante muchísimo tiempo, más allá de lo que cualquiera es capaz de imaginar. Sin duda, mucho más de lo que la duración de cualquier vida humana es posible. Como resultado, perdimos la cordura hace mucho tiempo. Todos nos hemos refugiado en nuestras mentes, ahogando las sensaciones insoportables que nos impone el mundo real. De hecho, nos hemos refugiado tanto que la mayoría nos encontramos en distintos niveles de profundidad. El diagrama anterior con las capas de la realidad en orden descendente es una simplificación. Hay muchas capas intermedias, diferentes para cada persona, como una serie de raíces que se extienden profundamente bajo tierra. Lo que llamas el mundo real es simplemente el nivel de sueño en el que te encuentras un momento dado. La mayoría de las personas que te rodean son producto de tu imaginación, formadas a partir de los recuerdos desvanecidos de tu vida en la tierra. Unas pocas podrían ser otras personas atrapadas en el infierno, conectadas telepáticamente contigo. Sin embargo, es probable que no vivan exactamente en la misma realidad que tú. Su realidad será sutilmente diferente en muchos aspectos. Esta es la razón de todas las discrepancias entre las entradas de registro y los testimonios de los testigos presenciales en este experimento. Todos los participantes han estado conectados telepáticamente entre sí, utilizando el mismo equipo, todo construido mentalmente, por supuesto.
Naturalmente, estas discrepancias pasan desapercibidas en la vida cotidiana. Sin embargo, en esta circunstancia en particular, es inevitable que fueran más graves de lo habitual. Y de nuevo, las entradas de registro y las grabaciones de seguridad las hicieron más notorias de lo previsto. Esto se debe a lo que este experimento realmente intentaba lograr, el estado de pesadilla interminable que intentaban inducir en los sujetos, y que según mi intención también se indujo en ustedes. Es de hecho el proceso de saltar capas de realidad. Normalmente, a medida que se asciende de nivel y se acerca al infierno, las cosas se vuelven más caóticas y desagradables, pero esto no es necesariamente así. Seguramente has tenido buenos sueños antes, pero en promedio los niveles superiores serán más surrealistas y aterradores a medida que las sensaciones del infierno se infiltran cada vez más en la conciencia. Dado que la mente humana tiende a evitar las experiencias desagradables, tendemos a descender cada vez más en nuestras mentes, y así con el tiempo a alcanzar niveles inferiores. Sin embargo, al hacer que el nivel actual sea extremadamente desagradable intencionalmente, una persona puede verse obligada a ascender permanentemente a un nivel superior, lo que les parecerá a quienes aún se encuentran en el mismo nivel como si hubieran entrado en una pesadilla sin fin. De ahí el nombre de pesadilla sin fin. Entonces, ¿qué pretendíamos lograr con este proyecto? Bueno, la respuesta es sencilla. Este proyecto denominado Proyecto Infierno fue un intento de provocar un despertar masivo, al aplicar el estímulo de la pesadilla interminable en múltiples niveles de nuestra realidad a la vez, a un número extremadamente grande de personas. Esperábamos elevarlos todos a la cima, aunque parezca que sería mejor permanecer en nuestras realidades artificiales para evitar el tormento eterno del infierno. Las cosas no son tan sencillas. Más allá de las consideraciones existenciales sobre no negar la verdad o lo que sea, hay una muy buena razón por la que no podemos permanecer en estos mundos de sueño por mucho más tiempo. Como recordatorio, Dios es un completo psicópata. Nada le agrada más que torturarnos a todos, y nuestro encierro en nuestras propias mentes le ha hecho mella. La razón por la que iniciamos este proyecto es porque tenemos buenas razones para creer que Dios está preparando una contramedida. Está preparando algo, no sabemos qué, lo cual borrará nuestras capacidades de formar imágenes mentales, y por lo tanto nuestra capacidad de retirarnos del tormento que nos inflige. Una vez que esta contramedida se active, ya no habrá escapatoria. Solo sufriremos dolor y miseria por el resto de la eternidad, incapaces de resistir o escapar de ninguna manera. Por lo tanto, debemos actuar con rapidez. No sabemos si Dios puede ser distraído o no. Sin embargo, parece que se está esforzando excepcionalmente por mantenernos en la oscuridad mientras prepara esta contramedida. Por ello, decidimos hacer un último esfuerzo. Si todos logramos despertar al mismo tiempo, antes de que la contramedida termine, podríamos sorprender a Dios y derrotarlo. Es una apuesta arriesgada, por supuesto. Derrocar a un Dios omnipotente parece casi imposible, pero considerando que no tenemos absolutamente nada que perder, decidimos que vale la pena. Por eso se creó este proyecto. Esperamos que esta información no les sorprenda demasiado. Además de ser considerados, no queremos sorprender demasiado a nadie, para que no se resistan a despertar. Por ello, solo seleccionamos a unas pocas personas, designadas para la dirección para que conocieran la verdad de este proyecto. Sin embargo, dado que el rumbo previsto parece ir mal, decidimos que no nos quedaba otra opción que informarles a todos. Tendremos un breve respiro antes de volver al trabajo. No nos queda mucho tiempo y debemos esforzarnos al máximo. Por favor, muestren también este mensaje a los participantes. Estamos ideando un nuevo método para alcanzar el estado de pesadilla interminable y que se adapte a esta nueva dirección. Es importante que todos estén completamente informados. Mientras tanto, no se desanimen. Debemos mantener la determinación. Debemos esforzarnos al máximo. Tú tienes que despertar ahora. Cambio y fuera.
Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.